Diciembre de 2023. Una mujer de 71 años yace en una cama de hospital en Guadalajara. Tiene los pulmones llenos de líquido, los ojos cansados y las manos manchadas por décadas de trabajo duro. Los médicos dicen que le quedan semanas, tal vez días. Y esta mujer, que se llama Refugio Domínguez, que toda su vida fue invisible, que nunca salió en televisión, que nunca dio una entrevista, que nunca importó para nadie más allá de su familia, esta mujer tiene un secreto. Un secreto que cargó durante 38 años. Un secreto que le quemó el pecho cada vez que escuchó una canción de Joan Sebastián en el radio. Cada vez que vio su cara en un cartel de feria. Cada vez que alguien le dijo, con los ojos brillando, que Joan Sebastián era el hombre más noble de México, el más auténtico, el más querido. Y Refugio cerraba los ojos y callaba. Porque Refugio sabía la verdad. La verdad que ningún periodista, ningún biógrafo, ningún programa de televisión se atrevió a contar. Porque la verdad sobre Joan Sebastián no es la del ídolo del pueblo. No es la del poeta de sombrero y bota. No es la del padre amoroso ni la del hombre que construyó su rancho con sus propias manos. La verdad sobre Joan Sebastián es otra. Y Refugio trabajó 38 años adentro de esa verdad. Durmió bajo el mismo techo. Cocinó en la misma cocina. Lavó la misma ropa. Vio lo que nadie más vio. Escuchó lo que nadie más escuchó. Y cuando los médicos le dijeron que el tiempo se acababa, Refugio tomó una decisión. No iba a morir callada. No iba a llevarse ese peso a la tumba. Llamó a su nieta, una joven de 24 años que estudia comunicación en Guadalajara, y le dijo, trae una cámara. Necesito hablar. Necesito que alguien escuche lo que yo vi. Antes de que sea demasiado tarde. Y la nieta trajo la cámara. Y Refugio habló durante 3 días. 3 días completos. Con pausas por el dolor, con pausas por las lágrimas, con pausas cuando los recuerdos eran demasiado pesados para seguir. Y lo que dijo en esos 3 días es lo que vas a escuchar hoy. Con sus propias palabras. Con todos los detalles. Con todos los nombres. Con todas las fechas. Porque Refugio no inventó nada. Refugio vivió todo. Y antes de morir, quiso que México supiera quién era realmente el hombre que todos lloraron, que todos amaron, que todos convirtieron en leyenda. Porque hay una enorme diferencia entre el Joan Sebastián que conoció el público y el José Manuel Figueroa que conoció Refugio Domínguez. Una diferencia que duele. Una diferencia que cambia todo. Empecemos desde el principio. Refugio Domínguez nació en 1952 en un pueblo pequeño del estado de Guerrero que no aparece en ningún mapa importante. Se llamaba El Naranjo. Un puñado de casas de adobe, un río angosto, una iglesia sin campanario y mucha pobreza. Su padre cortaba caña. Su madre hacía tortillas desde las 4 de la mañana para venderlas en el mercado del pueblo vecino. Refugio fue la mayor de 7 hermanos y desde los 9 años cargó cubetas de agua, barrió patios ajenos y cuidó niños de familias con más dinero a cambio de monedas y sobras de comida. No fue a la escuela más allá del 3er año de primaria. No porque no quisiera, sino porque no había tiempo. La pobreza no da tiempo. La pobreza solo da trabajo. Y Refugio trabajó sin parar desde niña. A los 16 años, una vecina que había emigrado a Guadalajara le mandó un recado, que allá había trabajo en casas de familia, que pagaban mejor, que si quería podía irse con ella. Y Refugio se fue. Con una bolsa de tela con 2 mudas de ropa y 20 pesos que su madre le prestó llorando. Llegó a Guadalajara en 1968, el mismo año en que México ardía por los estudiantes, aunque Refugio no sabía nada de eso. Ella llegó a limpiar casas. Y limpió casas durante 15 años en Guadalajara, en diferentes familias, aprendiendo a ser invisible, que es lo que aprenden todas las empleadas domésticas si quieren sobrevivir. A no opinar. A no mirar de más. A no escuchar lo que no deben escuchar. Aunque todo se escuche. Aunque todo se vea. En 1985, cuando Refugio tenía 33 años, una señora para quien trabajaba le dijo que conocía a alguien que buscaba empleada de planta para un rancho en Jalisco. Un rancho grande, de un cantante famoso. Le dijo que pagaban bien, que había cuarto propio, comida incluida y que el señor era buena gente. Refugio preguntó cómo se llamaba el cantante. La señora le dijo, Joan Sebastián. Refugio no sabía quién era. Nunca había escuchado sus canciones.
pero cuarto propio y comida incluida eran razones suficientes. Fue a la entrevista. La recibió un administrador del rancho, un hombre seco llamado don Aurelio, que le hizo 3 preguntas: si sabía cocinar, si era discreta y si tenía familia en Guadalajara que pudiera causarle problemas. Refugio dijo que sí a todo. Y quedó contratada. Así de simple. Así de silencioso fue el inicio de 38 años dentro del mundo de Joan Sebastián. Sin firmar nada. Sin contrato. Con un apretón de manos y la palabra de don Aurelio de que le pagarían cada 15 días. Y Refugio llegó al rancho con su misma bolsa de tela, ahora con 4 mudas de ropa y la misma costumbre de toda su vida: trabajar, callar y no preguntar. Pero lo que vio adentro del rancho iba a cambiar todo eso. Eventualmente. El rancho se llamaba El Mezquite. Estaba ubicado a 40 minutos de Autlán de la Grana, en Jalisco, tierra roja, cielos enormes, silencio interrumpido solo por los gallos y los caballos. Era hermoso, hay que decirlo. Refugio llegó una mañana de marzo y lo primero que pensó fue que nunca había visto un lugar tan grande en su vida. Hectáreas de pasto, corrales con caballos finos, una alberca azul que brillaba bajo el sol, una casa principal con techos de teja roja y ventanas con herrería forjada a mano. Todo limpio, todo ordenado, todo cuidado, con un dinero que Refugio no podía ni imaginar. La recibió una mujer llamada doña Celia, la encargada de la cocina, una señora robusta de unos 50 años, con delantal siempre puesto y un modo de hablar directo que no daba lugar a dudas. Doña Celia le mostró el cuarto donde dormiría, pequeño pero limpio, con una cama de plaza, un ropero de madera y una ventana que daba al corral. Le explicó los horarios. Levantarse a las 5. Desayuno listo a las 7. Limpieza de la casa principal de 8 a 12. Comida a las 2. Limpieza de habitaciones en la tarde. Cena a las 8. Luces apagadas a las 10. Y le dijo algo más, algo que Refugio recordaría durante 38 años: aquí se trabaja, se come y se duerme. Lo que pase en esta casa se queda en esta casa. ¿Entendido? Refugio entendió. O creyó entender. Las primeras semanas en el rancho fueron tranquilas. Joan Sebastián no estaba. Estaba de gira, según don Aurelio, recorriendo ferias por todo el norte del país. El rancho funcionaba solo, como una maquinaria bien aceitada, con el personal haciendo su trabajo sin necesitar al dueño presente. Había, además de Refugio y doña Celia, 3 mozos que cuidaban los caballos, un jardinero anciano llamado Eusebio que hablaba poco y trabajaba mucho, y una mujer joven llamada Lupe que planchaba y ayudaba con la ropa. Todos discretos. Todos acostumbrados al silencio. Todos con esa mirada particular que tienen las personas que saben cosas que no pueden decir. Refugio aprendió rápido las rutinas. Era buena trabajadora, siempre lo había sido, y doña Celia empezó a confiar en ella desde la segunda semana. Pero Joan Sebastián no llegaba. Y Refugio empezaba a preguntarse cómo sería el hombre dueño de todo eso. Si sería como en las canciones. Si sería como lo describía la gente del pueblo cercano cuando bajaban al mercado y alguien mencionaba su nombre: buena gente, sencillo, de los nuestros. Llegó una noche de abril. Tarde. Con ruido de camionetas, música a todo volumen y voces de hombres que venían de celebrar algo. Refugio escuchó todo desde su cuarto sin dormir. Y a la mañana siguiente, cuando entró a la cocina a las 5 como todos los días, doña Celia ya estaba ahí con una expresión que Refugio aprendería a reconocer con el tiempo. Una expresión que significaba: llegó el señor. Prepárate. La primera vez que Refugio vio a Joan Sebastián en persona fue esa mañana de abril de 1985. Entró a la cocina a las 9, cuando el desayuno ya estaba servido en la mesa del comedor grande. Refugio lo vio pasar por el pasillo y se quedó quieta, como hacen los empleados cuando el patrón camina cerca. Era alto. Delgado en ese entonces, con bigote oscuro y el sombrero puesto aunque estuviera adentro de su propia casa. Tenía una presencia que llenaba el espacio, eso hay que reconocerlo. Una de esas personas que cuando entran a un cuarto todo el mundo lo nota aunque no digan nada. Se sentó a desayunar solo y pidió a voces que le trajeran el café. Doña Celia le llevó la taza a ella misma y él ni le dio las gracias. Refugio lo vio todo desde la cocina. No las gracias. Un detalle pequeño, casi invisible. Pero Refugio llevaba la vida entera trabajando para familias ajenas y sabía que los detalles pequeños dicen más que los grandes gestos.
Esa primera semana con Joan Sebastián en el rancho fue reveladora. No porque pasara algo dramático, sino por lo contrario. Por lo que no pasaba. No había amabilidad con el personal. No había buenos días ni buenas noches. Las instrucciones se daban a gritos desde el otro lado del pasillo. Si algo no estaba a su gusto, lo decía con un tono que cortaba el aire. Una vez tiró al suelo un plato de frijoles porque decía que estaban fríos. Doña Celia recogió el plato sin decir nada, con la misma expresión de siempre, y Refugio entendió que eso no era la primera vez. Que era el modo. Que así era el señor en privado. Y la pregunta que empezó a formarse en la mente de Refugio desde esa primera semana fue la misma que la acompañaría durante 38 años. ¿Cómo podía ser tan diferente el hombre que cantaba sobre el amor, sobre la lealtad, sobre la nobleza del pueblo, del hombre que vivía adentro de ese rancho? Porque en televisión, en las entrevistas, Joan Sebastián era otro. Era el poeta. Era el filósofo norteño. Era el que decía que lo más importante en la vida era la familia, la tierra y la gente humilde. Y el personal del rancho era gente humilde. Y los trataba como si no existieran. Refugio tardó meses en entender que eso tenía un nombre. No crueldad exactamente. Algo más sofisticado y más dañino. Indiferencia absoluta. Para Joan Sebastián, el personal del rancho no era gente. Era mobiliario. Útil mientras funcionaba, reemplazable cuando fallaba. Y Refugio era parte de ese mobiliario. Pero Refugio tenía ojos. Y memoria. Y 38 años por delante para ver todo lo que había que ver. El rancho El Mezquite tenía secretos en cada esquina. Refugio los fue descubriendo despacio, como se descubren todas las cosas importantes, sin buscarlos, simplemente por estar ahí. El primero llegó 3 meses después de que Refugio empezó a trabajar. Una tarde de julio, mientras limpiaba el pasillo que conectaba la casa principal con las habitaciones del fondo, escuchó voces detrás de una puerta cerrada. Una voz de mujer llorando y la voz de Joan Sebastián, baja, intensa, con ese tono que no era grito pero era peor que el grito. Refugio siguió limpiando. No se detuvo. No pegó el oído a la puerta. Había aprendido demasiado bien la lección de Doña Celia. Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa. Pero las paredes del rancho eran viejas y el sonido viajaba. Y Refugio escuchó suficiente para entender que la mujer que lloraba no era una visita. Era alguien que vivía ahí. O que había vivido ahí. Alguien que reclamaba algo. Dinero, según entendió Refugio. O un hijo. O las dos cosas. Esa noche, en la cocina, mientras Doña Celia y Refugio lavaban los trastes del diner, Refugio preguntó, con cuidado, con el tono de quien pregunta sin querer saber, ¿hay familia del señor viviendo aquí? Doña Celia tardó en responder. Siguió lavando un momento y luego dijo, sin voltear, el señor tiene su familia. Y tiene sus asuntos. Nosotras tenemos el trabajo. No se mezclan. Y con eso cerró el tema para siempre. Pero Refugio ya había entendido lo suficiente. Con el tiempo, y el tiempo en el rancho era abundante, Refugio fue armando el rompecabezas. Joan Sebastián tenía hijos con diferentes mujeres. Eso no era secreto en la industria, incluso el público lo sabía a medias, lo celebraba incluso, como parte del mito del conquistador, del semental del pueblo. Pero lo que el público no sabía era lo que pasaba con esas mujeres cuando la canción terminaba. Cuando el romance se acababa. Cuando el hijo nacía y Joan Sebastián decidía que ese capítulo estaba cerrado. Refugio conoció a 3 de esas mujeres a lo largo de los años. 3 que llegaron al rancho con un niño de la mano o con el vientre crecido buscando al padre. Y las 3 salieron de la misma manera. Con don Aurelio escoltándolas hasta la puerta. Con un sobre en la mano, a veces. Y con la instrucción clara de no volver. Joan Sebastián nunca salía a recibirlas. Nunca daba la cara. Mandaba al administrador como si fueran proveedores de un servicio que ya no necesitaba. Y Refugio veía todo eso desde la cocina o desde el pasillo o desde donde le tocara estar ese día. Invisible. Siempre invisible. Guardando todo en esa memoria que nadie sospechaba que tenía. Hubo un momento que Refugio describió con más detalle que ningún otro en sus 3 días de testimonio. Fue en 1991. Joan Sebastián estaba en la cima. Sus canciones sonaban en todos lados, las ferias lo contrataban a precios que la gente del pueblo no podía ni imaginar, las televisoras lo trataban como a un rey.
Y en el rancho llegó una mujer. Refugio dijo que se llamaba Esperanza. Que tendría unos 25 años. Que era bonita, de esas caras que uno recuerda, con un niño de brazos que según los cálculos de Refugio tendría unos 4 meses. Llegó en camión de segunda clase hasta Otlán y de ahí en taxi hasta el rancho. Refugio la vio llegar desde la ventana de la cocina. La vio tocar el portón. La vio hablar con el mozo que cuidaba la entrada. La vio esperar parada bajo el sol de mediodía con el niño dormido en los brazos durante 40 minutos. 40 minutos parada en el sol. Nadie le ofreció agua. Nadie le dijo que pasara a la sombra. Y Refugio quiso salir a decirle algo, a ofrecerle aunque fuera un vaso de agua, pero doña Celia la detuvo con una mirada. Una sola mirada que decía, no te metas. Finalmente salió don Aurelio. Habló con Esperanza durante 5 minutos. Refugio no pudo escuchar desde la cocina pero vio todo. Vio cómo Esperanza gesticulaba, cómo señalaba al niño, cómo su cara pasaba de la súplica al llanto y del llanto a algo parecido a la rabia. Y vio cómo don Aurelio sacaba un sobre del bolsillo de su camisa y se lo extendía. Y vio cómo Esperanza lo miraba, dudaba, y finalmente lo tomaba. Y vio cómo don Aurelio señalaba la salida. Y Esperanza se fue. Con su hijo en brazos, con el sobre en la mano, en el mismo sol de mediodía, sin agua, sin sombra, sin que el padre de su hijo se asomara ni a la ventana. Joan Sebastián estaba en el rancho ese día. Refugio lo sabía porque había preparado su desayuno esa mañana y su comida iba a ser a las 2. Estaba ahí. A menos de 50 metros. Y no salió. Refugio nunca olvidó la espalda de Esperanza alejándose por el camino de tierra. La manera en que apretaba al niño contra el pecho. La manera en que no miró atrás. Y esa noche, mientras servía la cena, Joan Sebastián estaba de buen humor. Contaba un chiste. Se reía fuerte. Y Refugio puso el plato frente a él con las manos quietas y la cara quieta y pensó algo que nunca había pensado sobre ningún patrón en toda su vida: este hombre no tiene corazón. No todo era oscuridad en el rancho. Hay que ser justo con la memoria, decía Refugio en su testimonio, y ser justo significa contar también lo otro. Hubo momentos en que Joan Sebastián era diferente. No muchos. Pero hubo. Los caballos lo cambiaban. Cuando estaba en el corral con sus caballos finos, especialmente con uno que se llamaba Compadre, un alazán enorme que le llegaba al pecho, Joan Sebastián se volvía otro. Paciente. Quieto. Con una ternura en los ojos que Refugio raramente le veía en otro contexto. Le hablaba al caballo en voz baja, le acariciaba el cuello, le daba azúcar en la palma de la mano. Y Refugio pensaba, viéndolo desde lejos, que ese hombre era capaz de amor. Que adentro de toda esa dureza había algo. Pero ese algo se lo guardaba para los animales. También cambiaba con la música. Cuando se encerraba en el cuarto que usaba para componer, con su guitarra y una grabadora vieja, podía estar horas ahí sin salir. Y a veces, tarde en la noche, cuando el rancho estaba callado y Refugio ya debía estar dormida, escuchaba desde su cuarto la guitarra y la voz de Joan Sebastián practicando una melodía nueva. Sin público. Sin sombrero. Sin personaje. Solo el hombre y la canción. Y en esos momentos, Refugio casi entendía por qué la gente lo quería tanto. Porque en esa voz sola, en la oscuridad del rancho, había algo genuino que de día desaparecía. Pero esos momentos eran islas en un océano de otra cosa. Y la otra cosa era lo que Refugio vivió la mayor parte del tiempo. Los hijos que llegaban y eran despachados. Las mujeres que lloraban detrás de las puertas. El personal que trabajaba sin un gracias ni un buenos días. Las cuentas del rancho que don Aurelio manejaba con una opacidad que Refugio no entendía pero que con los años empezó a sospechar que no era honesta. Había empleados a quienes no les pagaban completo. A quienes les descontaban cosas sin explicación. A quienes se les prometía un bono de fin de año que nunca llegaba. Refugio misma vivió eso 2 veces. 2 diciembres en que su pago llegó incompleto y cuando preguntó, don Aurelio le dijo que había habido gastos imprevistos en el rancho y que se descontaría de su quincena. Y Refugio aceptó. Como aceptaba todo. Porque no tenía contrato. Porque no tenía a nadie que la respaldara. Porque así funciona el poder cuando nadie lo vigila. En 1994, algo cambió en el rancho.
Joan Sebastián empezó a aparecer en televisión con más frecuencia, su fama crecía hacia el norte, hacia los mexicanos en Estados Unidos, y el dinero que entraba era diferente, más grande, más rápido. Y con ese dinero llegaron cosas nuevas al rancho. Más personal. Más caballos. Renovaciones en la casa principal. Y también llegó algo que Refugio no esperaba, una mujer que se quedó. Las otras habían llegado y se habían ido. Esta se quedó. Se llamaba Diana. Tenía 30 y tantos años, era de Guadalajara, de familia con dinero, con una educación que se notaba en cómo hablaba y en cómo miraba a las personas, incluyendo al personal. Con una consideración que en el rancho era inusual. La primera vez que Diana le habló directamente a Refugio fue para preguntarle cómo se llamaba. No para pedirle algo. Solo para saber su nombre. Y Refugio, que llevaba 9 años en ese rancho siendo invisible, no supo bien qué responder. Tardó un segundo de más. Diana sonrió y le dijo, no te preocupes. Yo sé que aquí no preguntan esas cosas. Y Refugio pensó que esa mujer entendía demasiado para un lugar como ese. Diana era la madre de uno de los hijos de Joan Sebastián, un niño de 4 años llamado Rodrigo que llegó al rancho con ella como parte del trato. Y la relación entre Diana y Joan Sebastián era complicada, eso lo veía cualquiera. No había romance, o si lo había era de ese tipo frío que parece más negociación que amor. Pero Diana tenía algo que las otras no habían tenido, carácter. No le tenía miedo. Le hablaba de frente. Le reclamaba de frente. Y Joan Sebastián, que aplastaba a todo el mundo a su alrededor, con Diana guardaba silencio a veces. No siempre. Pero a veces. Refugio observó esa dinámica durante meses y llegó a una conclusión que nunca le dijo a nadie hasta el día de su testimonio, Joan Sebastián respetaba a las personas que no le tenían miedo. Solo a esas. A todos los demás los aplastaba porque podía. Diana se fue a los 2 años. No en taxi, como Esperanza. Se fue en su propio coche, con Rodrigo y con 3 maletas, un martes por la mañana mientras Joan Sebastián estaba en el norte de gira. Y antes de irse, pasó por la cocina. Le dio a Refugio un abrazo que Refugio no esperaba. Y le dijo en voz baja, cuídate mucho. Aquí adentro te puedes perder. Refugio no olvidó esas palabras. En 1994, mientras limpiaba la habitación que había ocupado Diana, encontró un papel doblado debajo de la cama. Una lista de fechas y cantidades escritas con letra apretada. Nunca supo qué significaban. Pero las guardó. Por si acaso. Por ese instinto que tienen las personas que llevan la vida entera siendo invisibles y aprendiendo que la información es lo único que nadie les puede quitar. El tema de los hijos era el que más pesaba en el testimonio de Refugio. No porque fuera el más dramático, sino porque era el más repetido. El patrón se repitió tantas veces durante 38 años que Refugio dejó de contarlos en algún punto. Perdió la cuenta de cuántas mujeres llegaron al rancho con un niño o con la noticia de un embarazo. Lo que sí recordaba, con precisión casi fotográfica, era la mecánica del rechazo. Siempre igual. Siempre don Aurelio. Siempre el sobre. Siempre la puerta. Y Joan Sebastián adentro, invisible, como si la escena que ocurría a 50 metros no tuviera nada que ver con él. Hubo excepciones. Algunos hijos sí fueron reconocidos. Los que convenían. Los que nacían en el momento correcto, de la mujer correcta, cuando la imagen pública necesitaba ser reforzada. Eso también lo vio Refugio. Vio cómo ciertos niños llegaban al rancho y eran presentados como hijos legítimos, como parte de la familia, como prueba de que Joan Sebastián era el padre amoroso que cantaba en sus canciones. Y esos niños tenían todo. Los otros no tenían nada. Y Refugio se preguntaba qué sentirían esos niños de los sobres y los portones cerrados cuando crecieran y escucharan las canciones de su padre biológico en el radio. Si lo odiarían. Si lo amarían de todas formas. Si el amor filial sobrevive al abandono o si simplemente muta en algo que ya no tiene nombre. Pero hubo un caso que Refugio describió con más detalle que todos los otros. Un niño que llegó al rancho en 1998 con una mujer de Sinaloa llamada Consuelo. El niño tendría unos 6 años. Delgado, con los ojos grandes de su madre y algo en la forma de la frente que Refugio reconoció de inmediato porque llevaba 13 años mirando esa misma frente en el comedor cada mañana. Era hijo de Joan Sebastián, eso era imposible de negar. Y Consuelo no llegó llorando ni suplicando.
Llegó con documentos. Partida de nacimiento, cartas, fotografías. Todo en un folder de plástico que cargaba contra el pecho como si fuera lo más valioso que tenía. Y don Aurelio salió como siempre. Y Consuelo puso el folder sobre el cofre de la camioneta de don Aurelio y le dijo, con una voz que Refugio alcanzó a escuchar desde la ventana, no vengo a pedirle nada al señor. Solo quiero que mi hijo sepa quién es su padre. Hubo una pausa larga. Don Aurelio miró el folder. Luego miró a Consuelo. Luego miró al niño. Y guardó el folder en su camioneta. Y le dijo algo a Consuelo en voz baja que Refugio no alcanzó a escuchar. Y Consuelo tomó al niño de la mano y se fue. El folder nunca apareció. Nunca se habló de ese niño. Nunca hubo reconocimiento. Y Joan Sebastián esa tarde comió solo en el comedor con el televisor encendido. Refugio habló también de la música. De lo que era la música adentro del rancho, en privado, lejos del escenario y las luces. Y lo que dijo sorprende porque no es lo que uno esperaría escuchar. Joan Sebastián componía de verdad. Eso era real. No había trampa en eso. Las canciones salían de él, de su guitarra, de sus insomnios. Refugio lo escuchaba componer de madrugada muchas veces, especialmente en las épocas de gira, cuando regresaba al rancho entre fechas y necesitaba la quietud del campo para que las ideas llegaran. Pero lo que Refugio descubrió con el tiempo es que las canciones más famosas, las que hablaban de amor eterno, de lealtad, de mujeres que merecen todo. Esas canciones tenían historias detrás que destruían completamente el mensaje que el público recibía. Una canción que Refugio no quiso nombrar directamente pero que describió con suficiente detalle para que cualquiera la identifique, una de las más conocidas del repertorio de Joan Sebastián. Fue compuesta la misma semana en que don Aurelio echó a una mujer del rancho con un sobre y un portón cerrado. Refugio recordaba el día exacto porque había sido su cumpleaños y nadie lo sabía y mientras ella limpiaba los cuartos escuchó a Joan Sebastián en el cuarto de composición tocando lo que después sería esa canción. Una canción hermosa sobre una mujer que lo merece todo. Compuesta mientras la madre de uno de sus hijos se alejaba por el camino de tierra sin mirar atrás. Eso era lo que Refugio no podía quitarse de la cabeza. No la maldad exactamente, sino la distancia. La capacidad de Joan Sebastián para vivir en dos mundos completamente separados sin que ninguno contaminara al otro. El mundo de las canciones, donde todo era sentimiento y verdad y belleza. Y el mundo del rancho, donde las personas eran transacciones y los hijos eran problemas y las mujeres eran capítulos que se cerraban con un sobre. Y Refugio pensaba que esa distancia era el verdadero talento de Joan Sebastián. No la voz. No la guitarra. Sino esa capacidad para convencer al mundo, y quizás convencerse a sí mismo, de que el hombre de las canciones y el hombre del rancho eran la misma persona. Cuando nunca lo fueron. Hay una parte del testimonio de Refugio que su nieta dudó en incluir. Que grabó y luego pausó la cámara y le preguntó a su abuela si estaba segura. Y Refugio dijo que sí. Que si iba a contar todo. Porque a medias no vale la pena. Fue en 2003. Joan Sebastián estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. Acababa de ganar premios internacionales, su nombre sonaba en toda América Latina, en España. Y en el rancho llegó un hombre que Refugio nunca había visto. No era del mundo de la música. Se notaba en la ropa, en los zapatos, en la manera de moverse, que era de otro mundo. Llegó en una camioneta sin placas visibles, acompañado de dos hombres que se quedaron afuera durante toda la reunión. Reunión que ocurrió en el comedor principal de la casa, con las puertas cerradas, durante casi 3 horas. Refugio no estaba presente pero llevó café 2 veces y vio suficiente. Los mapas sobre la mesa. Los sobres que cambiaron de mano. La manera en que Joan Sebastián escuchaba al hombre con una atención diferente a la que usaba con los músicos, con los productores, con los periodistas. Una atención que tenía algo de cuidado. De cálculo. De alguien que sabe que la persona frente a él no es del mundo donde las reglas normales aplican. El hombre se fue a las 6 de la tarde. Joan Sebastián no salió a cenar esa noche. Don Aurelio tampoco. Y al día siguiente, muy temprano, Refugio encontró en el patio trasero una pila de papeles quemados en el tambo de basura. No era inusual quemar basura en el rancho. Pero nunca antes había visto papeles quemados con esa cantidad. Ni tan temprano en la mañana, como si alguien hubiera querido que desaparecieran antes de que el día comenzara. Refugio nunca supo quién era ese hombre.
nunca lo volvió a ver. Pero lo vio 2 veces más en fotografías, años después, cuando la prensa empezó a publicar imágenes de personas relacionadas con grupos del crimen organizado en Jalisco. Y Refugio reconoció la cara. Los mismos zapatos de ese tipo. La misma manera de sentarse. No puede probarlo, decía en el testimonio. No tiene documentos. Solo tiene la memoria de una mujer invisible que estaba ahí y que vio lo que vio. Y que no está dispuesta a callarlo. La salud de Joan Sebastián empezó a deteriorarse con los años, eso era visible incluso para el personal del rancho. Refugio describió el proceso con una claridad sin crueldad, como alguien que ha visto enfermar a personas queridas y no queridas y sabe que la enfermedad no distingue entre unos y otros. Los primeros signos fueron en 2008. El cansancio excesivo. Las siestas largas que antes no existían. La pérdida de peso que en un hombre ya delgado resultaba alarmante. Y el carácter, que si antes era difícil, con la enfermedad se volvió impredecible. Había días buenos, días en que Joan Sebastián salía al corral con compadre y parecía el de antes. Y había días malos en que nadie quería estar cerca porque cualquier cosa podía desatar una reacción desproporcionada. Rompió 2 platos en esa época. Le gritó a doña Celia de una manera que hizo que la mujer más estoica que Refugio había conocido en su vida se fuera a llorar al cuarto de atrás. Y Refugio limpiaba los platos rotos y se preguntaba si la enfermedad lo estaba desnudando, si lo que salía en esos momentos era lo que siempre había estado adentro y que la salud y el poder habían mantenido contenido. O si era simplemente el miedo. El miedo de un hombre que por primera vez no podía controlar algo. En 2010, Joan Sebastián anunció públicamente que tenía leucemia. El país lo recibió con una oleada de apoyo, de oraciones, de mensajes de amor. Las redes sociales se llenaron de imágenes del cantante con velas encendidas. Los fans se congregaron fuera del hospital. Y Refugio veía todo eso desde el rancho, sola en la cocina con el televisor encendido, y pensaba en esperanza. En consuelo. En las mujeres cuyos nombres nunca supo. En los niños de los sobres. Pensaba en ellos y se preguntaba si también estaban prendiendo velas. Si también estaban llorando. O si simplemente seguían con sus vidas, cargando un apellido ausente como una herida que nunca termina de cerrar. La enfermedad lo cambió en algunos aspectos. Se volvió más callado. Había tardes en que Refugio lo encontraba sentado en el corredor mirando el horizonte sin decir nada durante horas. Y una vez, solo una vez en 38 años, Joan Sebastián le habló directamente a Refugio. No para pedir algo. Solo habló. Le dijo, mirando el horizonte, uno cree que tiene tiempo para todo, Refugio. Y se quedó callado otra vez. Refugio no respondió nada. Pero pensó mucho en esa frase después. Pensó si en ese momento Joan Sebastián estaba pensando en sus canciones o en sus hijos o en el hombre de los zapatos. O en todo al mismo tiempo. Los últimos años en el rancho fueron los más difíciles para Refugio. No por Joan Sebastián, sino por lo que la enfermedad hizo con el mundo que rodeaba al rancho. Cuando alguien poderoso enferma, los que orbitan a su alrededor empiezan a moverse de manera diferente. Refugio lo notó desde 2011. Los músicos que venían al rancho ya no venían a trabajar sino a posicionarse. Los familiares que antes raramente aparecían de pronto estaban ahí cada semana. Los abogados llegaban con papeles. Los administradores cambiaban. Don Aurelio fue reemplazado por un hombre joven, sobrino de alguien, que llegó con una laptop y una manera de mirar a los empleados que era todavía más fría que la de su antecesor. Y el tema del dinero, que siempre había sido opaco en el rancho, se volvió una fuente de tensión visible. Refugio escuchó conversaciones que no debía escuchar. Discusiones sobre propiedades, sobre cuentas, sobre derechos de canciones. Y entendió que había una pelea empezando. Una pelea por el legado. Por lo que quedaría cuando Joan Sebastián ya no estuviera. Y en esa pelea, los hijos reconocidos peleaban contra los no reconocidos. Los abogados de unos mandaban cartas a los abogados de los otros. Y el nombre de Joan Sebastián se usaba como arma en ambos lados. El hombre que componía canciones solo en la oscuridad del rancho se había convertido en una disputa legal. En una herencia. En un problema a resolver. Y él seguía ahí, enfermo, a veces lúcido y a veces no, rodeado de gente que lo quería por lo que representaba más que por lo que era. Refugio siguió trabajando. Porque eso era lo que sabía hacer. Limpió cuartos durante esas peleas.
Cocinó durante esas peleas. Sirvió café a los abogados que llegaban con sus carpetas. Y nadie le preguntó qué pensaba. Nadie le preguntó qué había visto. Nadie sospechó que la mujer que pasaba el trapeador por el pasillo llevaba décadas acumulando una memoria que valía más que todos los documentos legales juntos. Refugio se jubiló en 2023. No la corrieron. Simplemente llegó un día y le dijo al administrador nuevo que ya no podía más. Que el cuerpo ya no le daba. Y el administrador le extendió un sobre, como don Aurelio había extendido sobres durante décadas, solo que este era su liquidación. Sin cálculos claros. Sin los años de servicio completos. Sin nada que reflejara 38 años de trabajo. Refugio tomó el sobre. Firmó el papel que le pusieron enfrente sin leerlo bien porque sus ojos ya no eran los de antes. Y se fue. En camión. Como había llegado. Refugio habló también de los momentos en que estuvo a punto de irse antes. Porque no fueron pocos. El primer momento fue en 1989, cuando un sobrino suyo le ofreció trabajo en una maquiladora en Tijuana con mejor sueldo y contrato firmado. Refugio lo consideró durante una semana y al final no se fue. No supo explicar bien por qué. Dijo que quizás era el miedo a lo desconocido. Quizás era que el rancho, con todo lo que tenía de pesado, también le daba certeza. Techo, comida, rutina. Las tres cosas que una persona que creció en la pobreza aprende a no soltar fácilmente aunque el precio sea alto. El segundo momento fue en 1997, cuando doña Celia murió de un infarto en la cocina del rancho, un viernes por la mañana, mientras amasaba pan. Refugio la encontró en el suelo y llamó a gritos y llegaron los mozos y llamaron a la ambulancia que tardó 40 minutos en llegar desde el pueblo. Demasiado tarde. Y Joan Sebastián, cuando le avisaron, asintió con la cabeza y dijo que había que buscar reemplazo para la cocina. Sin más. Sin un velorio pagado por el patrón. Sin una palabra para la familia de doña Celia que llegó 2 días después. Sin nada. Y Refugio pensó en irse. Pensó seriamente en irse. Pero ya tenía 45 años y el rancho era todo lo que conocía. Y se quedó. El tercer momento fue en 2008, el año en que empezó a notar los signos de enfermedad en Joan Sebastián y también los primeros signos de algo en su propio cuerpo. Un cansancio diferente. Un dolor en la espalda que no cedía. Fue al médico y le dijeron que tenía problemas en los riñones. Nada grave todavía, pero había que cuidarse. Y Refugio pensó, si me enfermo aquí, ¿quién me va a cuidar? Y la respuesta era nadie. Porque en el rancho el personal no tenía seguro médico. No había IMSS, no había nada. Y si te enfermabas, eras el sobre de la liquidación y la puerta. Pero tampoco se fue en 2008. Porque para entonces tenía 56 años y ¿a dónde iba a ir? Y esa es quizás la parte más oscura de todo el testimonio de Refugio. No lo que vio, sino lo que eso le costó. Los años que se quedó cuando debía haberse ido. Las enfermedades que no atendió a tiempo porque no podía pagar médicos. La vejez que llegó antes por el trabajo sin descanso. Todo eso es también la historia de Joan Sebastián. Aunque él nunca lo supo. Aunque nunca lo sabrá. En sus 3 días de testimonio, hubo momentos en que Refugio se detenía y miraba la cámara de su nieta con una expresión que era difícil de nombrar. No era rencor exactamente. No era tampoco perdón. Era algo entre las dos cosas. Algo que solo tiene la gente que cargó mucho tiempo algo muy pesado y que finalmente lo está soltando. La nieta le preguntó en un momento si odiaba a Joan Sebastián. Y Refugio tardó en responder. Luego dijo, odiar cansa mucho. Y yo ya estoy muy cansada. Dijo que hubo épocas en que sí. En que lo escuchaba cantar en el radio mientras fregaba trastes y sentía una rabia que le quemaba el pecho. Porque el hombre del radio y el hombre del rancho eran tan distintos que parecían mentira. Y esa mentira le costó a mucha gente. A las mujeres de los sobres. A los hijos del portón cerrado. A doña Celia que murió en la cocina sin que nadie pagara su velorio. A Refugio misma, que entregó 38 años de su vida a un hombre que nunca supo su nombre hasta que lo dijo en voz baja frente al horizonte una sola vez. Pero también dijo algo más. Dijo que con los años aprendió a separar las canciones del hombre. Que las canciones eran reales aunque el hombre fuera otra cosa.
Que la música tenía una vida propia que ya no le pertenecía a Joan Sebastián sino a quien la escuchaba. Y que eso era lo más extraño de todo. Que algo tan verdadero pudiera salir de alguien tan contradictorio. Que la belleza puede coexistir con la crueldad en el mismo cuerpo. Que los ídolos son también personas. Y que las personas son complicadas de maneras que no caben en una canción ni en un cartel de feria ni en los aplausos de una multitud. La nieta le preguntó si se arrepentía de haberse quedado tanto tiempo. Y Refugio dijo que sí. Sin dudar. Que si pudiera hablar con la mujer de 33 años que llegó al rancho con su bolsa de tela en 1985, le diría que se fuera. Que firmara contratos. Que no aceptara trabajo sin papeles. Que su tiempo valía. Que ella valía. Que la invisibilidad no es una virtud aunque el mundo la trate como si lo fuera. Refugio Domínguez murió el 14 de febrero de 2024 en el Hospital Civil de Guadalajara. Día de San Valentín, como si la fecha quisiera subrayar algo sobre el amor y sus muchas formas de ser y de no ser. Su nieta estuvo con ella hasta el final. Los médicos dijeron que fue tranquila. Que no hubo dolor al final. Y la nieta, que se llama Valeria y que estudia comunicación como ya se dijo, se quedó con las grabaciones. 3 días de testimonio en video. Horas de una voz que describía un mundo que el público nunca vio. Y Valeria tardó meses en decidir qué hacer con esas grabaciones. Porque no era una decisión simple. Publicar significaba exponer a su abuela, aunque ya hubiera muerto. Significaba entrar en un conflicto con el legado de un artista que todavía tenía millones de fans. Significaba posiblemente enfrentarse a abogados, a familias, a personas con recursos que ella no tiene. Pero Valeria también pensaba en Refugio. En los 38 años. En el sobre de liquidación sin calcular bien. En el médico al que no fue a tiempo. En doña Celia muerta en la cocina sin un velorio pagado. Y pensó que si su abuela había decidido hablar, lo mínimo que ella podía hacer era que alguien escuchara. Que el testimonio no se quedara en un disco duro. Que sirviera de algo. Y aquí está. Porque las historias de las personas invisibles no son menos reales que las de los famosos. Porque detrás de cada ídolo hay una cantidad de personas que lo sostuvieron, que limpiaron sus cuartos, que cocinaron su comida, que guardaron sus secretos, y a quienes nadie hará un homenaje ni compondrá una canción. Y Refugio Domínguez fue una de esas personas. Fue real. Trabajó duro. Vio mucho. Y al final decidió hablar. No por venganza, decía. Sino porque la verdad, aunque llegue tarde, aunque llegue cuando ya no cambia nada concreto, tiene un peso propio. Una dignidad propia. Y Refugio quería morir con esa dignidad. La dignidad de haber dicho lo que vio. De no haberse llevado el peso completo a la tumba. De haber hecho lo que doña Celia, con todo su estoicismo, no pudo hacer. Y lo hizo. Con una cámara prestada. Con la voz a veces quebrada. Con pausas para el dolor. Pero lo hizo. Joan Sebastián murió el 13 de julio de 2015 en Juliantla, Guerrero, rodeado de familia. O de quienes en ese momento llevaban ese nombre. México lloró. Las redes sociales se llenaron de canciones, de imágenes, de testimonios de personas que describían cómo su música había marcado sus vidas. Los medios lo llamaron el rey del jaripeo, el poeta de bota y sombrero, el hombre que supo como nadie ponerle palabras al alma del pueblo mexicano. Y todo eso era verdad. Y al mismo tiempo no era toda la verdad. Esa es la tensión con la que hay que vivir cuando uno escucha el testimonio de Refugio. No la comodidad de decir que Joan Sebastián era un monstruo y sus canciones estaban manchadas. Ni la comodidad opuesta de decir que las canciones son lo único que importa y el hombre privado no es asunto de nadie. La verdad está en el medio incómodo. En el espacio donde pueden coexistir la belleza real y el daño real. Donde un hombre puede componer algo genuino sobre el amor mientras le cierra la puerta en la cara a la madre de su hijo. Donde la misma voz que hizo llorar a generaciones enteras podía volverse fría y distante con una empleada que llevaba décadas sirviéndole el café. Esa tensión no tiene resolución fácil. Y quizás no deba tenerla. Porque la resolución fácil siempre miente un poco. Siempre simplifica lo que es complicado. Y la historia de Joan Sebastián es complicada. Como son complicados todos los seres humanos que alcanzan una fama que los convierte en símbolo antes de que puedan entender lo que eso significa. El símbolo no tiene defectos. El símbolo no abandona hijos.
El símbolo no voltea a ver si la mujer que cocinó su desayuno tiene nombre. El símbolo es perfecto porque es una idea y las ideas no tienen madrugadas difíciles ni miedos ni contradicciones. El hombre sí. Y el hombre que fue Joan Sebastián tuvo todo eso. Y más. Y ahora que Refugio habló, ya no es posible quedarse solo con el símbolo. Hay que cargarlo completo. Con las canciones y con los sobres. Con la voz y con el portón cerrado. Con el amor a los caballos y con la indiferencia a las personas. Completo. Aunque pese. Valeria, la nieta de Refugio, habló también frente a la cámara. Al final del testimonio, cuando su abuela ya estaba dormida por el efecto de los medicamentos, Valeria apuntó la cámara hacia sí misma y habló durante 20 minutos. Dijo que creció escuchando canciones de Joan Sebastián. Que de niña, cuando visitaba a su abuela en Guadalajara los veranos, ponían el radio y a veces salía una canción del cantante y Refugio siempre cambiaba la estación sin decir nada. Sin explicar. Y Valeria de niña pensaba que quizás a su abuela no le gustaba ese tipo de música. Ahora sabe que no era eso. Que era otra cosa. Dijo que grabar a su abuela fue lo más difícil y lo más importante que ha hecho en su vida. Que hubo momentos en que quiso apagar la cámara porque el dolor de los relatos era demasiado. Especialmente los de las mujeres que llegaban al rancho. Los de los niños. Pero siguió grabando porque Refugio seguía hablando y porque detener esa voz hubiera sido traicionarla. Dijo que no sabe qué pasará con las grabaciones. Que tiene miedo. Que es un estudiante de comunicación de 24 años sin recursos ni contactos ni protección legal y que publicar esto tiene consecuencias que no puede calcular. Pero también dijo que su abuela murió con una paz que no tenía antes de hablar. Que en los días después de las grabaciones, a pesar del dolor físico y a pesar de la cercanía del final, Refugio estaba más liviana. Como si el peso que había cargado 4 décadas se hubiera distribuido de alguna manera. Como si compartirlo lo hubiera hecho más soportable. Y Valeria dijo que eso le parecía suficiente razón. Que si su abuela pudo morir un poco más liviana gracias a esas 3 jornadas frente a la cámara, entonces las grabaciones tenían que existir más allá de un disco duro. Tenían que llegar a alguien. A muchos. Porque Refugio no habló solo por ella. Habló por doña Celia. Por Esperanza. Por Consuelo y su niño de 6 años con el folder de plástico. Por todos los que estuvieron ahí y se fueron sin que nadie los nombrara. Hay una pregunta que surge inevitablemente después de escuchar todo esto. Y la pregunta no es si Joan Sebastián era bueno o malo, porque esa pregunta es demasiado simple para una historia tan compleja. La pregunta real es ¿por qué? Porque el público nunca supo. ¿Por qué durante décadas la imagen del poeta noble y auténtico se sostuvo intacta mientras adentro del rancho ocurría todo lo que Refugio describió? Y la respuesta no es una sola. Son varias y se sostienen entre sí como las paredes de una misma estructura. La primera es el dinero. Joan Sebastián generaba una cantidad de dinero que convertía en conveniente para muchas personas sostener la imagen. Disqueras, promotores, medios de comunicación, patrocinadores. Todos tenían algo que perder si la imagen se resquebrajaba. La segunda es el silencio comprado. Las mujeres de los sobres firmaban algo, aunque Refugio no siempre vio qué. Silencio a cambio de dinero. No siempre mucho dinero. A veces muy poco. Pero suficiente para alguien sin recursos. La tercera es la cultura. En México, en la cultura de la fama norteña, el mujerismo de los cantantes no siempre fue escándalo. A veces fue parte del mito. El conquistador. El semental. Lo que en el escenario sonaba a pasión romántica tenía su lado oscuro en lo privado y ese lado oscuro era tolerado, incluso celebrado en ciertos círculos. Y la cuarta razón, la más sencilla y la más poderosa, es que nadie le preguntó a las personas correctas. Los periodistas entrevistaban a Joan Sebastián. A sus managers. A sus músicos. A sus fans. Nadie entrevistaba a Refugio. Nadie le preguntaba a la mujer que fregaba los trastes que había visto. Porque la mujer que fregaba los trastes era invisible. Y lo invisible no existe para quien no lo busca. Refugio existió durante 38 años a 50 metros de una de las figuras más documentadas de la música popular mexicana y ningún periodista, ningún biógrafo, ningún investigador tocó su puerta. Eso dice algo sobre Joan Sebastián. Pero también dice algo sobre nosotros. Sobre qué voces elegimos escuchar y cuáles decidimos, aunque sea sin pensar, ignorar.
Hay un último detalle que Valeria mencionó al final de las grabaciones. Algo que encontró entre las pertenencias de su abuela después de que murió. En una bolsa de tela vieja, la misma clase de bolsa con la que Refugio había llegado al rancho en 1985, había una foto. Una sola foto en blanco y negro, desgastada por los dobleces, de un niño de unos 6 años parado frente a un corral. El niño tenía la mirada seria, los ojos grandes, una camisa de cuadros. Valeria no reconoció al niño. No había nada escrito al reverso. No había nombre, no había fecha, no había ninguna indicación de quién era o por qué su abuela lo había guardado durante décadas en una bolsa de tela. Puede ser cualquiera. Puede ser nadie importante. Puede ser un familiar de Refugio del que Valeria no sabe. O puede ser el niño de Consuelo. El que llegó con el folder de plástico y los ojos del padre en la cara. El que se fue de la mano de su madre por el camino de tierra sin mirar atrás. No hay manera de saberlo. Y quizás eso es lo más honesto que puede decirse al final de esta historia. Que hay cosas que no van a resolverse. Que hay nombres que no van a recuperarse. Que hay hijos que siguen sin apellido y mujeres que siguieron con sus vidas cargando lo que nadie les quiso reconocer. Y que Refugio Domínguez, que fue invisible durante 38 años, encontró al final de su vida una manera de ser vista. No en televisión. No en una revista. En una cámara prestada, en una cama de hospital, con la voz a veces quebrada por el dolor y a veces firme por la convicción de quien sabe que lo que dice es verdad. Eso fue suficiente para ella. Y debería ser suficiente para nosotros para hacernos una pregunta. No sobre Joan Sebastián, sino sobre todas las personas que en este momento están detrás de los ídolos que admiramos, limpiando cuartos, cocinando comida, guardando secretos, siendo invisibles. Y a quienes nunca vamos a escuchar porque nadie les va a preguntar. Porque esa es la historia real. No la del escenario. La del pasillo. La de la cocina. La de la bolsa de tela con una foto sin nombre dentro. Esa es la historia que Refugio quiso contar. Y ahora ya está contada.